Un saludo, iglesia, que la paz del Señor continúe en sus corazones, la gracia de Jesucristo cada día formando en nuestras vidas el carácter y todo lo que Dios quiere que en nuestros corazones sea formado y fundamentado para crecer, para madurar y para vivir la vida en el Señor. Un saludo en especial hoy a los papás, hombres en las manos de Dios, varones conforme al corazón de Dios. Y en esta mañana quiero darles una palabra con el propósito de fortalecer sus corazones y de permitir que la gracia del Señor cada día forme en nosotros como hombres, como varones, ese carácter que necesitamos cada mañana, cada día, a cada instante de nuestra vida y de nuestra formación para poder continuar la tarea, guiar nuestra familia, guiar nuestra casa por el camino perfecto y dejar que la gracia de Dios también forme nuestra vida. Quiero que en esta mañana veamos unos aspectos fundamentales que tienen que ver con el carácter del hombre, del varón. En esta mañana, cuando les hable de hombre, les voy a hablar sobre el varón, lo que es un hombre o un varón conforme al corazón de Dios, lo que es la vida de un varón en las manos de Dios. Naturalmente, en estos tiempos, ese carácter se ha venido perdiendo, y se ha venido perdiendo a causa de todos los pensamientos y conceptos filosóficos que en el mundo hoy predominan. Son muchas las formas que se han ideado y muchos los pensamientos que se han socializado, se han dado a conocer en relación a lo que debe de ser un hogar y lo que debe de ser una relación de pareja. ¿Y por qué hablo de que en estos tiempos el carácter de los hombres ha perdido fuerza o se ha estado opacando? Y es porque hay una tendencia mundial, y quiero contarles esto muy rápidamente para no salirme de tanto que no sea de la palabra lo que les quiero hablar. Pero en este tiempo hay una serie de fenómenos que de pensamientos, fenómenos a nivel de pensamientos. ¿Y por qué fenómenos? Porque se salen de lo que Dios dice en su palabra. Pensamientos modernos, pensamientos hoy en donde el varón es igual a la mujer. Y cualquiera que escuche esta enseñanza, no sé cómo me irá a calificar, pero el tema no es un tema de características físicas ni de pensamiento. No, el tema de la diferencia entre el hombre y de la mujer es o radica desde la misma formación del hombre, desde la misma creación del hombre, hasta lo que Dios piensa y dice de cada uno de ellos, tanto hombre varón como hombre mujer, o como dice la palabra, hembra. La palabra tiene una forma como definió a cada uno y unas funciones que delegó a cada uno. Por eso cada persona tiene en Dios su carácter y su forma de ser, pero en particularmente los hombres fueron equipados para un propósito. Escuchen, fueron equipados para un propósito. Tú, mi hermano, que estás ahí, el Señor te equipó y te hizo con esa naturaleza física con un propósito, con esa naturaleza emocional o carácter con un propósito. Y lo mismo hizo con la mujer. Pero en esta mañana quiero hablar solamente al varón. Quiero que también las mujeres que están escuchando escuchen esta enseñanza para que puedan orar para que sus esposos, para que sus hijos, sus hermanos puedan estar conforme al corazón de Dios y en las manos de Dios en todo lo que hagan. Porque es muy fácil
que el varón se salga de las manos de Dios. Es muy fácil a causa de su carácter. Por eso un varón conforme al corazón de Dios, un varón en las manos de Dios, es un tesoro. Es un tesoro en el hogar. Es un tesoro como lo es la mujer virtuosa. Y cuando hablo de tesoro es porque hoy, también nuevamente modernamente, en el pensamiento moderno, los hombres han perdido su característica. Y a causa, pues, como les decía antes, de los pensamientos y las filosofías humanas de partidos feministas y organizaciones feministas que han querido menoscabar lo que Dios dice acerca de la posición del hombre, del carácter del hombre y de lo que Dios definió para el varón. Y cuando hablo de esas posiciones feministas es porque están equivocadas, muy equivocadas. Resulta que la mujer siempre ha tenido el valor y más alto valor, porque de Dios del hombre nunca habla de más valioso que las piedras preciosas. Dios de los hombres no los llama virtuosos. Dios tiene otros calificativos para el varón, pero de las mujeres Dios habla perfectamente. Dios las ama y Dios ha definido sobre ellas cosas específicas y tan trascendentales en la vida del hogar, en el hogar y en la sociedad, que si las federaciones feministas lo supieran, no harían cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y yo te invito para que tú, hermana, quita tu pensamiento de lo que dicen la revolución femenina, de lo que dice el feminismo, de lo que dicen esas pensadoras y pensadores que están tratando de darle la posición, el lugar y el valor a la mujer, porque es que lo que ellos no saben es que Dios les dio mayor valor y más alto concepto que lo que ellos están pensando, e incluso de lo que de pronto el varón puede llegar a ser. Entonces, pero como son equivocaciones y como no leemos la palabra, pues nosotros creemos que todo lo que nos están diciendo es verdad y es mentira. La verdad solo proviene de la palabra de Dios. Pero como vamos a hablar en esta mañana de los varones, entonces las mujercitas, las espositas, las hijitas, las nietecitas van a escuchar lo que Dios dice acerca de sus papás, de sus hermanos, de sus espositos, de sus abuelitos, porque es un mensaje muy práctico, muy corto, que viene para el pensamiento del varón y de la mujer. Cuando conocemos lo que Dios tiene para una persona, es muy fácil poder dejar que Dios fluya en el corazón, tanto del hogar como de cada uno de los que en él intervienen. El primer fundamento que quiero hablarles en esta mañana o en esta hora tiene que ver en la posición que Dios ha colocado al varón, y esa ha sido la posición que más controversia ha tenido por muchos años y actualmente mucho más, y tiene que ver con el pasaje de la palabra de Efesios capítulo 5 verso 23, y dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vemos aquí un principio de la palabra. Primer principio: cabeza. La palabra dice que el marido, el esposo, de la palabra marido, tiene un fundamento en una unión legal y específica entre un hombre y una mujer. Cuando la palabra dice que el marido es cabeza de la mujer, pues ustedes saben que yo busco todos los significados de la palabra en el griego y en el hebreo. Y la palabra cabeza, pues sí tiene un argumento fundamental como en el principio, como en la parte de arriba, pero me gustó esta definición del hebreo que se llama sustento o sostén principal. Sostén principal. Es decir, que el marido
es el sostén principal de la mujer. El sustento principal de la mujer. Miren lo hermoso que es conocer esto, porque hablar de cabeza no es hablar de autoritarismo, ni de egoísmo, ni individualismo. Hablar de cabeza implica que como hombres hemos sido diseñados para sostener, escuche, como cabezas sostenemos nuestra familia, sostenemos nuestra esposa, y ese sostener tiene como una amplitud que me sorprende muchísimo. Voy a quedarme un poquito más en este pasaje y después les hablo esposos, hombres, varones, sobre el sostener. Dice en el verso 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a sus maridos. El tema de esta mañana no es la sujeción de la mujer. No lo es. El tema de esta mañana es ¿a quién se sujeta una mujer? Entonces, en el principio de sujeción, una mujer debe estar sujeta a un hombre en las manos de Dios, a un hombre conforme al corazón de Dios, a un hombre que es el sustento principal, en su casa y en su vida. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres a sus esposos. Pero les voy a contar ahora sí qué significa que estén sujetas, a quién deben estar sujetas, porque hablan de sus esposos. Pero si nosotros como esposos, como hombres de casa, no damos el testimonio, no somos el ejemplo, no somos ese canal mediante el cual el padre manifiesta su gloria al hogar, a la esposa, a los hijos, pues ¿qué sustento podemos hacer? Podemos ser a nuestro hogar, a nuestra esposa, o ¿a qué se estarán sujetando ellas? ¿A hombres emocionales? ¿A hombres que no han valorado la posición que Dios les ha dado? Y yo te invito en esta mañana para que tú empieces a entender la posición hombre, varón, hermano, amigo, papá, que el Señor ha puesto en tu vida. Una posición de reino, una posición de gobierno, una posición de autoridad, una posición de sustento, del sostenimiento principal de esa columna fuerte donde su esposa y sus hijos se sujetan en medio de la tempestad. Porque la sujeción de nuestra esposa, ellas deben estar sujetas, pero a unas características, sujetas a un hombre que se planta en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, un hombre que se planta en su hogar y es un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, dice la palabra, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Gloria a Dios. Palabra me está dando como duro a mí también, pero bueno, gloria al Señor, porque todo esto es fundamental. Cuando digo que me da duro es porque como varones tenemos muchas dificultades, tenemos también muchos problemas y a veces nos dedicamos más a resolver esos problemas y esas dificultades y esas circunstancias y dejamos a veces y descuidamos de lado un poco nuestro hogar y de las cosas que pueden llegar a pasar cuando no nos plantamos firmemente en todas las cosas que la palabra dice. Me encanta y quiero decirles, varones, Dios es el Señor de nuestras vidas. Cristo, dice la palabra en el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es nuestra cabeza, ¿sí? Cristo es la cabeza del varón. Dice la palabra que Cristo es la cabeza del varón. Cristo es el que mueve nuestras vidas, nuestras emociones y todo lo que somos.
quiero que compartamos esa parte de la palabra y vayamos al primer libro de Corintios capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cuando la palabra dice que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿qué significa la cabeza del varón? ¿En dónde radican los pensamientos de Dios? En Cristo para nosotros. Por eso Cristo debe de ser nuestra cabeza, nuestra autoridad. Cristo debe de ser el que guía nuestro caminar. Cristo debe de ser el que da el consejo y el lineamiento a todo varón para que pueda ser el sustento principal o el sostenimiento, mejor, principal de todo hogar, de toda esposa, de toda familia. Cuando Cristo es nuestra cabeza, implica que sus pensamientos están en nosotros. Cuando Cristo es la cabeza del varón, implica que el varón está sometido a la voluntad de Dios, a los pensamientos de Dios. No permitir, como hijos de Dios que somos, que Cristo sea nuestra cabeza, que guíe nuestros pasos, que nos dé la salida, la definición, que nos dé el propósito, que nos dé las directrices para poder funcionar, operar en el carácter de varones, es el peor error que podemos cometer. Nosotros tenemos unos principios como varones en Dios, y esos principios que Dios ha colocado por medio de Jesucristo en nosotros son los que deben operar. A veces solicitamos que nuestras esposas se unan con nosotros y decimos de esa mala palabra, nos obedezcan. Eso es hablar mal. Decir que nuestras esposas nos obedezcan es hablar mal. Hay que decir que nuestras esposas se sujeten a nuestras decisiones en unidad, porque las decisiones no solo se toman independientemente por el varón, sino que Dios los creó una sola carne, varón y hembra los creó, dice la palabra, y los dos fueron una sola carne. El principio de una sola carne es incluso para tomar decisiones. No nos podemos equivocar, porque la palabra Dios le ha dado a nuestras esposas un valor fundamental de ser mujeres con unas capacidades bien especiales para discernir muchas cosas que tienen que ver con las cosas que no están bien en nuestra vida, en los negocios y en la forma como lo hacemos. Eso es una capacidad que el mundo le ha llamado el sexto sentido, pero nosotros lo llamamos discernimiento del espíritu en el hogar. Esa es la mujer virtuosa, esa es la mujer sabia que edifica su casa. Pero no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los varones. Entonces, el varón que quiera moverse conforme al corazón de Dios es el varón que va a permitir que la palabra de Dios esté en su vida. Que Cristo sea la cabeza del varón implica que los pensamientos de Dios, su palabra, para nosotros permitamos que se hagan realidad. Someternos a la palabra de Dios. Por eso, si el varón es la cabeza de la mujer y la mujer debe de sujetarse al varón, si Cristo es nuestra cabeza, el varón debe de sujetarse a Cristo como su autoridad. Pregunta, amados varones, hombres del Señor, ¿se sujetan? ¿Ustedes están sujetos a Cristo? Porque ahora me devuelvo y tomo como cabeza a Cristo. Es decir, que Cristo es nuestro sustento principal, varones. Cristo es nuestro sustento principal. Recuerde que la palabra cabeza significa sustento principal, sostenimiento principal. Es decir, de donde te agarras, también tiene otro significado de quien te provee. Entonces, si tú como varón te sostienes de la cabeza que es Cristo, vas a recibir ese sustento espiritual para guiar tu hogar. Vas a recibir esa bendición de prosperidad económica para sostener tu hogar. Pero también va a ser el guía emocional de tu vida para que tu hogar se desarrolle conforme a lo que Dios ha dicho. Hombres que se desestabilizan, hombres que se salen del carácter,
y enfrentan la vida de una manera equivocada son hombres que no se han sujetado, que Jesucristo no es el sustento o el sostenimiento de su vida. Hombres que deciden hacer las cosas por sus fuerzas. Hombres que no buscan primeramente a Dios, al reino de Dios y su justicia, sino que quieren usar sus habilidades como hombres. Son hombres que no están sujetos bajo el sostenimiento de Dios como su cabeza. Y ahí inicia el primer consejo, varones. El primer consejo es que si tú sabes que Cristo es tu cabeza, es tu sustento, es tu sostenimiento principal, debes de buscar de Él. Debes de ir a la fuente de vida que es Cristo por medio de su palabra y empezar a llenarte con el carácter del reino que ha definido Dios para el varón. Primer consejo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En el hogar, el sacerdote es el varón, el que levanta altar de adoración, el que hace culto al Dios Altísimo, el que adora, exalta y alaba a su cabeza principal, que es Cristo. Es el varón el testimonio en casa de adoración, de ser un adorador. ¿De acuerdo? Es él el que muestra la enseñanza de vida. Es él el que enseña a sus hijos los principios y el temor a Jehová. Pero nosotros como varones estamos muy ocupados trabajando en lo secular y le hemos delegado esa tarea a nuestra esposa, le hemos delegado esa tarea a nuestra mamá, es decir, a la abuela, pero no es así como funciona la palabra. Cristo, nuestro sustento, Cristo, la cabeza de todo varón, el varón, la cabeza de toda mujer y Dios, la cabeza de Cristo. Ahora se lo digo en definición hebrea o griega. Cristo, el sostenimiento de todo varón, el varón, el sostenimiento de la mujer y Dios, el sostenimiento de Cristo. Imagínense ese fundamento. Pero no me quiero quedar allí porque tengo otros principios más que darte. Entonces, finalizo con este diciéndote, deja o vuelve tus ojos al Señor si tú quieres que tu hogar sea diferente. Si tú quieres, hombre de Dios, hombre cristiano, porque esto es para el hombre de Cristo, para el Hijo de Dios, el hombre que quiere comprometerse con un hogar y con un reino para que su vida y su casa le sirvan al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la promesa que tú, como principio de vida, tienes que dejar en tu casa. Que en tu casa la prioridad sea buscar el reino de Dios y su justicia. La prioridad no son nuestros amigos. La prioridad no es nuestros hobbies. La prioridad no son los deportes. La prioridad no es la televisión. La prioridad no es el descanso. La prioridad es que tienes que buscar de Dios para que Dios guíe tu casa. Muchos problemas entran al hogar. Muchas circunstancias pasan porque como varones no hemos plantado un vallado de protección sobre nuestro hogar. Porque la cobertura espiritual, la fortaleza que tenemos en Cristo, no la hemos colocado como el valor fundamental y como el principio de vida para que nuestro hogar esté protegido contra las acechanzas del enemigo. Nos hemos acostado a dormir y hemos dejado la puerta abierta. Nos hemos preocupado más por las cosas materiales que por las cosas espirituales, porque es la naturaleza de un hombre sin Dios buscar primeramente lo material, pero un hombre con el carácter de Dios busca primero lo espiritual. Y quiero que eso quede claro para tu vida, porque por más que intente ser el hombre idóneo, honesto, por más que intentes ser un hombre especial en tu casa, si no vas de la mano de Dios, no vas a poder hacerlo. Por eso necesitas ser un hombre que estás en las manos de Dios y que caminas de la mano de Dios. Algo
pareciera ser muy sencillo, pero no es así. No es tan sencillo, varón. No es tan sencillo. Debes de esperar en Dios, debes de confiar en Dios, debes de entender en el Señor las cosas para que pueda tu vida crecer y para que pueda tu vida ser conforme a lo que Dios ha dicho. Dios te ordena ser cabeza de tu esposa y de tu hogar, el sostenimiento principal. Por eso Dios quiere que tú estés sujeto a tu cabeza, que es Cristo. Dios también, como segundo principio, te ordena, varón, amar a tu esposa y santificarla. En Efesios 5:25, que lo acabamos de leer, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres, como a Cristo te amó, o amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Como esposos, a veces nos cuesta demostrarle nuestro amor a nuestra pareja, a nuestra esposa. Nos cuesta ser personas cariñosas. Nos cuesta mostrarle afecto, traerle una flor, comprarle un dulce, un chocolate. Nos cuesta darle un abrazo, porque a veces el diseño del varón pensamos que no tiene que tener ese tipo de afectos, ese tipo de expresiones, pero eso es mentira. Es mentira. Aun cuando el amor que está aquí en la palabra no se basa solo en expresiones emocionales o sentimentales, sino que va mucho más profundo, porque es el amor de Dios en la vida del varón y es reflejado a través de la mujer. Aquí cuando dice amad, el amor tiene que ver con entrega, con dedicación, tiene que ver con sacrificio. Ustedes recuerdan el pasaje de la preeminencia del amor, ¿verdad? La palabra dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Por eso, amados, cuando la palabra habla de la preeminencia del amor, habla del amor de Dios sobre nuestras vidas. Pero si yo como varón estoy sujeto al corazón de Dios por medio de Jesucristo, pues ese amor de la palabra, ese amor que Dios habla, también tiene que ver con el amor que yo voy a transmitir a mi hogar, a mi esposa. Es un amor perfecto, es el amor de Dios. Pero ese amor que todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser, como la palabra lo dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Situaciones en nuestra vida que a veces nos toca como varones soportar, esperar y sufrir es suficiente y tenemos que seguirlo haciendo porque nuestro hogar merece que el amor de Dios llegue hasta ellos. Pero un varón que no puede, un varón que no espera, un varón que no sufre, un varón que no soporta, es un varón que no está en las manos de Dios para dirigir su hogar. Y más, un varón que su amor deja de ser. Un varón que quiere separarse de su esposa porque no la ama. Porque ese es el decir ahora del mundo. Es que no te amo. Es que yo no te amo. El mundo no conoce del amor, pero nosotros sí conocemos del amor porque conocemos a Dios. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Por lo tanto, tú, varón, que amas a tu esposa, el amor que tienes que trabajar en ella es el amor de Dios, el amor que Dios colocó en tu corazón. Pero si tú ni siquiera alcanzas a discernir cuál es el amor que Dios puso en tu corazón, porque no has entendido la palabra, porque no te has sujetado a la palabra, porque no has vivido la palabra, porque no estudias la palabra. Y quiero decirte, para que entiendas algo y lo tengas con conocimiento, los varones no queremos o no quieren sujetarse al Señor porque no conocen su palabra. ¿Y por qué no conocen la palabra? Porque no la leen. ¿Y por qué no la leen? Porque están cansados. ¿Y por qué están cansados? Porque trabajan mucho. ¿Y por qué trabajan mucho? Pues porque creyeron que trabajar 24 horas, 18 horas, 15 horas era la forma de traer el sostenimiento para su casa. Recuerde que el sostenimiento tuyo es Cristo
y a través tuyo tú eres el sostenimiento de tu casa. Dios bendice, varón, la obra de tus manos. Entonces, debes ser un hombre más espiritual. Entonces, el primer principio, Dios ordena al hombre ser cabeza de su casa, de su esposa. Y ya entendimos lo que significa ser cabeza como el sostenimiento principal. Segundo, Dios ordena al hombre que debe amar a su esposa y debe santificarla, debe de apartarla para Dios, debe de formar en ella un carácter de una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer sujeta a las manos de Dios. Por eso nosotros hoy, como varones, tenemos la responsabilidad de dar testimonio con nuestro carácter, con nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces queremos que en nuestra casa se haga lo que nosotros decimos, pero nada de lo que somos y decimos va alineado con lo que Dios ha dicho en su palabra. Es importante que lo entendamos. En Efesios 5:28, en ese mismo pasaje, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Estoy hablándole a los varones, no solamente esposos, porque el principio sobre el varón es el mismo, esposo o soltero, casado o soltero. Es un principio en el que tú debes de empezar a navegar, conocer qué es lo que Dios dice de ti, qué es lo que Dios quiere de ti, empezar a discernir por medio del Espíritu cuál es la posición que tienes como cabeza, como autoridad de tu casa, y por lo tanto empezar a formar en tu hogar un carácter. Dice que debes santificarla, debes prácticamente presentártela a sí mismo como Cristo presenta a su iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa para Dios. ¿Sí? Por supuesto que es una tarea difícil desde la óptica humana, porque nosotros siempre queremos que todas las cosas sean fáciles. Nosotros siempre queremos que todo se haga de una manera rápida. Pero en la construcción de nuestro hogar, mis amados hombres, las cosas son como Dios dice. Aun cuando no son difíciles, sí tienen un grado de exigencia, un grado de perfección que es la que nos da Cristo. Ser un buen esposo, ser un buen marido, un buen papá, amerita muchas cosas. Amerita basar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas en la palabra de Dios. Requiere sujetarte a la voluntad de Dios. Requiere que tus pensamientos estén conectados a la palabra y tantas otras cosas que como hombres en la posición que Dios nos ha dejado debemos hacer. Entonces, el amar a nuestra esposa requiere entender la palabra de Dios, requiere entender cómo Dios nos amó primero, y segundo, requiere de entender cómo debe de ser el trato como varón hacia mi esposa. La palabra en Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos, ¿qué significa áspero? Que no las griten, que no les bujen, que no las traten como si fueran las empleadas del servicio. Perdónenme como la comparación y que estarlas mandando como si ellas fueran las que tuvieran que hacer todas las cosas. Un marido áspero es un marido que no ha entendido quién es su esposa, que es un vaso frágil. En 1 de Pedro 3:7, que es el tercer principio, habla de vivir sabiamente,
Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Les voy a dar un secreto y quiero agilizar la enseñanza porque no quiero que se extienda tanto que a veces, no sé, se emociona uno mucho con la revelación de la palabra y se extiende demasiado. Mire, dice vosotros maridos, estoy en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y esa palabra sabiamente, créame que si no estaba agarrado de la mano de Dios, la sabiduría que usted va a dar ser humana y no le va a servir de nada. La sabiduría que proviene de Dios es la sabiduría que le va a permitir a usted hacer que su hogar crezca y su esposa sea santificada. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, tú y yo debemos vivir con ellas sabiamente. La sabiduría que proviene de Dios, de entender primero cómo Dios hizo la esposa, cómo es ella en su carácter, cómo es ella en sus emociones, es algo que nosotros debemos entender. Tal vez ninguno de nosotros lo ha entendido. Tal vez no entendemos cómo son nuestras esposas en su carácter. No conocemos porque es difícil que nosotros podamos entender a nuestras esposas desde nuestro mundo y nuestro intelecto humano. Mira, ellas tienen una forma de ser muy especial, varones. Cuando la palabra dice que vivid con ellas sabiamente, es porque ellas, a nivel de su cuerpo, de su metabolismo, tienen unas reacciones y unos funcionamientos completamente diferentes a los nuestros. Créame, o sea, no te compares con ella ni la compares con lo que tú eres. Ella es diferente. Ella, Dios, el diseño que Dios hizo de ella fue perfecto. Es más perfecto. Bueno, no puedo decir que más perfecto que el de nosotros, pero yo creo que sí mejorado. Yo creo que sí, el Señor la mejoró. Él nos hizo a nosotros y dijo, bueno, yo voy a quitar las cosas que veo que no me gustan del varón y ahora a la mujer no le voy a hacer ese diseño. Por eso son tan hermosas. Son hermosas porque uno de hombre se enamora de su esposa, porque es que son hermosas. O sea, yo veo otro hombre y, bueno, hoy son tiempos modernos, pero uno ve otro hombre y no es la misma apreciación física que uno tiene de una mujer. Yo veo a mi esposa y mi apreciación física por ella es un encantamiento, ella me encanta, me gusta. No, mejor dicho, me eriza. Pero pues si yo veo a un hombre, pues nada, eso no puede pasar. No está dentro de mi naturaleza. Pero cuando yo quiero entender qué es vivir con ella sabiamente, implica que yo debo de conocer qué dice Dios de ellas, yo debo de entender qué dice la naturaleza de ellas, porque no, es un principio y es algo de vida, no es algo oculto, no es algo que Dios no quiere que tú conozcas, pero ellas tienen una forma de ser. Por eso, muy sabiamente, cuando nos casamos, y siempre se los he dicho, cuando nos casamos, siempre nos preguntan, el pastor, el sacerdote, pregunta, ¿usted acepta a esta mujer como su esposa? No le dice, ¿usted la quiere entender como su esposa? No, porque no la vamos a poder entender. Ellas no nos pueden entender, nosotros humanamente no las podemos entender, pero sí las aceptamos como son. Y sí nos aceptan como son. Y gloria a Dios por esas esposas maravillosas que tenemos que nos aceptan como somos. Imagínense, nosotros somos tercos, testarudos, nos soltamos de las manos de Dios, no permitimos que la gloria de Dios descienda a nuestros hogares por querer hacer las cosas a nuestra manera. Pues gracias a Dios por esas esposas maravillosas que nos entienden. Pero nosotros somos los que decimos que no las entendemos a ellas. No, ellas siguen siendo esa mujer preciosa de los cantares, esa mujer encantadora, esa mujer que en las manos de Dios se convierte
en un tesoro, las piedras preciosas. Y quiero que tú entiendas, varón, que sabiamente implica que no puedes hacerlo por las emociones, tienes que hacerlo por medio de la palabra. No es por tus emociones, no es lo que diga tu corazón, como dicen por ahí. No, es lo que diga el Señor. ¿Cómo debes amarla? Sabiamente, dándole amor, brindándole tu apoyo, brindándole tu protección, es decir, que ella sienta que Él te rodea y que el que te rodea en realidad es Cristo, es darle honor. Incluso ahí en 1 Pedro 3:7 dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Sabe qué es dar honor como a vaso más frágil? Es que ella ocupe un lugar muy importante en tu vida. Honor es ponerla en un lugar de privilegio, de honra. Es ponerla en un lugar en donde ella se sienta importante y que tú la hagas sentir que ella es una mujer importante. Es un vaso frágil. ¿Cómo la estás tratando? ¿La estás maltratando con palabras? ¿La estás maltratando con la fuerza? ¿Le estás agarrando las muñecas duro? ¿La estás ultrajando? Cuidado. Primero, eso que lo castiga la ley. Se llama maltrato. Tanto físico como emocional es maltrato. Y bueno, usted podrá decir, no, pero es que ella también me dice cosas feas, pero es que ella también. Sí, yo sé, nuestras esposas a veces se sienten, se duelen y a veces como no entendemos cómo funcionan, a veces no guardamos silencio y no hacemos las cosas conforme a lo que Dios ha definido, tratándolas con honor, como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de vida. Pero quiero que puntualizamos el versículo porque voy a dejar la enseñanza ahí. Y voy a partir de un principio bíblico para que tú, varón, entiendas que cuando tienes buena relación con tu esposa, cuando vives con ella sabiamente, cuando le das honor como a vaso frágil, recuerde que vaso frágil es porque tú tienes una fuerza física diferente a la de ella. Ella es una mujer valiente y maravillosa, pero tu fuerza es doblemente la de ella y no puedes ni con tus palabras ni con tu fuerza agredirla a ella. Ella es frágil y heredera de la gracia de vida, es decir, que no puedes atentar contra su dignidad, contra su vida, contra sus emociones, porque ella es también coheredera de la gracia de vida. Pero quiero finalizar la enseñanza diciéndote lo siguiente, mira, a veces oras y oras, cuando oras, y oras, y resulta que tus oraciones, tú dices, Señor, pero ¿qué pasa con mis oraciones? Mira lo que dice 1 Pedro 3:7 en la última parte. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Será que hay algo que esté estorbando tus oraciones, varón? Pues te voy a decir, ¿qué estorba tus oraciones? Tus oraciones, ¿qué estorba tus oraciones? Que tú no vivas sabiamente con ellas, que tú no vivas la palabra de Dios con tu familia, con tu esposa, que tú no tomes los principios de Dios para vivir en tu hogar sabiamente. Y ya te doy un recuento sabiamente que implica. Y que tú no le des honor a tu esposa, eso estorba tus oraciones. Que tú no la trates como vaso frágil, eso estorba tus oraciones. Y que tú no le des vida, porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Ella es coheredera de los principios de Dios para ella, de lo que Dios dice de ella. Cuando tú la tratas mal, cuando tú no la tratas como a vaso frágil, cuando tú le hablas cosas que no son de Dios, la maltratas, la maldices, tus oraciones tienen un estorbo grandísimo y tus oraciones no van a ser contestadas. Esto es algo para pensarlo. Cuando yo conocí esta palabra, yo decidí ser más cuidadoso con mi esposa, porque mi suegrito, Dios, me está mirando cómo la estoy tratando. Y te digo, varón,
tú que me estás escuchando, no importa si eres de la iglesia o no, si de pronto llegaste a esta enseñanza bíblica, tú quieres ser proyectado como hombre, tú quieres crecer en todas las dimensiones que Dios ha permitido que vivas, en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, prosperidad, salud, todo lo que quieras. Ojo, tienes que amar a tu esposa, tienes que vivir con ella sabiamente, tienes que darle honor, trato preferencial y darle vida para que tus oraciones no sean estorbadas. La palabra en Proverbios 31:28 dice que su marido también la alaba, no la maldice, la alaba. ¿Cuántas veces hablamos mal de nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestra familia? Es el peor error que un varón puede cometer, hablar mal de su esposa delante de sus parientes. Dice Cantares 4:10, cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía. Cuánto mejor es que el vino son tus amores. Mira, eso es un poema romántico, es muy romántico. Y créame que me gusta mucho cuando tengo que hablar de lo que debo ser en relación a mi esposa. Me gusta mucho cuando tengo que decir que debo ser primero un hombre humilde. Un hombre humilde es aquel que necesita de Dios para dirigir su hogar. Un hombre humilde es aquel que necesita de su palabra para poder tratar sabiamente a su esposa y a sus hijos. Que necesito ser un hombre sujeto a Cristo, a la autoridad. Sujeto a la autoridad que es Cristo, guiándome por sus principios y su palabra. Aun cuando soy la autoridad de mi casa, Cristo es mi autoridad. Y Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Por eso yo debo servir también en mi casa. Y servir en mi casa es dar protección, es dar sustento, es dar vida, es dar amor. Ser autoridad en mi casa es dar la protección, porque como varones somos la cobertura de autoridad, de protección de Dios para nuestro hogar. Por eso cuando un hombre se va de su casa, quedan las puertas abiertas para que Satanás venga, entre y haga fiestas. Tercero, un hombre sin envidias, un hombre sin falta de perdón. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que siempre perdona. Es un hombre que no tiene envidia frente a las circunstancias que pasan. Es un hombre que siempre está dispuesto. Es un hombre que no permite que crezca la amargura, que crezca la falta de perdón, que haya rencor en su casa, que no hayan broncas. Un hombre libre delante de Dios. Un hombre que desecha el pecado. Un hombre que no entra a su casa a pecado. Un hombre que pone límites en medio de las situaciones que se viven. Eso es un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, un varón que aprovecha todo lo que Dios puede hacer en él y lo canaliza para su casa. Un hombre en el que Dios hace prosperar su camino. Hace prosperar su camino. Que bendice la obra de sus manos. Un varón conforme al corazón de Dios. Un hombre en las manos de Dios. Bueno, mis amados, les bendigo. Que pasen un feliz día del Padre. Que la gloria del Señor esté llenando sus vidas. Y a los que no son papás, que vayan tomando estos principios de vida para sus hogares y que vayan formando corazón de varones. Hoy necesitamos varones en nuestras casas. Hombrecitos. Mujeres, mamás, hagan de sus hijos hombrecitos. Por favor, suéltenlos para que ellos se formen como hombres. Dios los quiere formar. Tú no los puedes formar, mamá, como varones. Es Dios quien los forma. Si tú los tomas y los formas, ellos no van a quedar formados como varones, sino que ellos van a tener una cualidad bastante diferente a lo que es un varón conforme al corazón de Dios, a lo que es un hombre en las manos de Dios. Dejemos que nuestros hijos crezcan,
Chicos, vamos a crecer, vamos a pedirle al Señor que nos dé la dirección del Espíritu para que crezcamos como varones conforme al corazón de Dios. Varones, hombres de hogar, que el Señor guíe sus pasos, dirija sus pensamientos para que sepan manejar su hogar, su esposa en sabia mansedumbre. Escuche, si nuestras esposas no se sujetan a nosotros, es porque nosotros hemos dado mucho que decir, no hemos cumplido la palabra, pero hagámoslo conforme al corazón de Dios, llevémoslas en sabia mansedumbre para que Él obra en nuestras vidas y la vida de Dios se haga realidad en nosotros. Recuerden, Dios es el que forma al varón, no lo formamos nosotros como papás, Dios lo forma, nosotros somos unos canales de vida para poderles mostrar la palabra, pero es el Señor el que los forma. Hagamos lo que tenemos que hacer como papás, pero también hagamos lo que tenemos que hacer como esposos y como hijos, obedientes y viviendo sabiamente. Que el Señor les continúe bendiciendo, un gran abrazo y la gloria de Dios continúe en sus vidas.